Primer programa de Las Cosas Claras. Soy su amiga Neta Costa y de verdad que es un gusto estar aquí en Onda Digital para poder conversar con ustedes de todo lo que está pasando en nuestro país, para poder intentar entender toda esta coyuntura un poco sacada de un cuento de terror que estamos viviendo. Si vemos al pasado y pensamos hace un año cómo pensábamos que iba a estar el Perú, realmente creo que nadie nos imaginó en esta situación, que nadie pensó que las cosas iban a llegar a tanto, pero bueno, nos toca poner un poco el lado optimista de las cosas. Vamos a usar este programa para conversar con gente que nos dé soluciones, que nos aporte, pero de una manera realista, de una manera en que de verdad podamos afrontar las cosas, siempre con una sonrisa, siempre con fe, siempre con optimismo, pero diciendo las cosas claras, diciendo las cosas como son. Si algo me ha caracterizado en la vida es que puedo caerte bien, puedo caerte mal, pero sabes perfectamente que no hay filtros y que aquí vamos a decir la verdad, que aquí vamos a decirte las cosas como son, que no te vamos a mentir y que sobre todo vamos a intentar buscar soluciones juntos. El día de hoy todos estamos preocupados por algo que en realidad nunca debió pasar. Hemos visto cómo la empresa Repsol ha pasado a ser de una empresa que invierte muchísimo en Perú, que está bien que vendan capital al Perú, a ser una de las que nos está contaminando nuestra playa. Y de verdad me parece desastroso la poca reacción que ha tenido el gobierno. Vemos en imágenes lo que hemos tenido que ver en nuestro litoral, en nuestro Callao el día de hoy. Y yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero se siente indignación. Se siente indignación cuando una empresa tan grande, una empresa con tanto dinero, que ha ganado tanto del Perú y que también produce mucho trabajo, porque hay que decir las cosas en ambos lados como son, no se haga responsable de manera inmediata, intenta correrse y no es la primera vez. Estaba revisando artículos anteriores y el año pasado ya ha habido un derrame de petróleo de más o menos 190 barriles y pagó una bastante considerable indemnización, pero ahora se trata de más de 6,000 barriles según lo que nos dicen. Y yo en la mañana pensé que era un meme, una broma, cuando veía que las personas que había mandado Repsol recogían con recogedores el crudo. Con recogedores, señores, en un país que estamos acostumbrados a que vengan empresas con la tecnología de punta a explotar nuestros recursos, ver a 12, 14 personas recogiendo las cosas con recogedores. La verdad es que me parecía increíble. Vi que se personó la congresista vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, y demostraba su indignación y decía que ella había girado oficios desde el día de ayer a nuestra fiscal fantasma, porque en el Perú no podemos creer que la autoridad se esté pasando así la vida entre que se va de vacaciones. Doña Zoraida, bienvenida a la realidad. Mire lo que está pasando aquí cerquita, donde se mueren aves, donde se malogra el mar, donde esto ha podido ser muchísimo peor porque la población no estaba advertida de lo que pasaba. No estaba advertida. Y la verdad me parece criminal matar así nuestra flora, nuestra fauna, nuestro mar peruano que tanto orgullo nos da, del que se alimentan tantos pescadores, del que incluso ahora en verano es parte de nuestra sana psicología poder ir y estar un ratito en las playas con las limitaciones que nos puedan marcar esta pandemia. Pero es la verdad lamentable que se esté tratando así al Perú, como si fuéramos de última categoría. 12 personas con recogedores de metal, recogiendo y poniendo en bolsas plásticas, amontonando bolsas plásticas en la playa con crudo. ¿Dónde estamos? ¿En qué país estamos que estamos permitiendo este tipo de atropellos? Porque podría la Fiscalía y podría el gobierno poner realmente los puntos sobre las is y forzar. El escándalo es lo que ha forzado a que Repsol ahora diga que va a tomar medidas. ¿Cuántas horas más tienen que pasar? ¿Cuánto más tienen que esconder lo que ha pasado? ¿Por qué no se han tomado medidas desde el momento en que se ha sabido? ¿Por qué se ha querido ocultar cuál ha sido realmente la magnitud de esta desgracia? Porque es una desgracia ver animales muertos tirados en la playa, una desgracia que nuestra fiscal de la nación no tome cartas en el asunto. Una multa, es cierto, una multa puede pagar la limpieza, una multa puede quizá aliviar la conciencia de algunos, pero el daño que está hecho, señores, el daño que se hace cada
que se derrama petróleo en nuestro mar o en cualquier parte del mundo, es incalculable. No se calcula con millones de soles, no se arreglan las cosas con dinero, porque creo que si de algo nos estamos aprendiendo es que la naturaleza está dándonos señales en muchísimas partes del mundo de que estamos haciendo las cosas mal. Yo no soy parte de la agenda globalista, yo creo que hay cosas que han sido sacadas de contexto, pero en estas cosas específicas sí alzo mi voz porque creo que es inconcebible que una empresa tan grande como Repsol no tenga una calidad en sus sistemas de vigilancia, en sus sistemas de prevención y peor aún en sus sistemas de reacción. Repsol no es una empresa para estar con 12 personas y una cuadrilla de simplemente recogedores de metal. Vergonzoso. Vamos a ver cómo actúa el día de mañana el Congreso. Mientras tanto, simplemente he visto que se ha pronunciado Patricia Chirinos. Nuestro invisible inquilino de Palacio, el señor Castillo, aún no dice nada respecto al tema y es una pena. Es una pena y tenía que ser el primer tema que tocáramos hoy en Las Cosas Claras. Entonces, me está sonando ya el teléfono, me están avisando. Y el siguiente tema que vamos a tocar, por supuesto, es el de las vacunas. ¿Por qué? Porque se está vacunando ya nuestra población infantil y lamentablemente lo que vemos aquí es que al vacunarse a los chicos no se están tomando ni se están dando a los padres las especificaciones y está pasando lo mismo que con los adultos. Firman un conocimiento del cual no saben nada. Firman un conocimiento simplemente porque es lo que les toca, porque para ponerte la vacuna te dicen firma aquí. Pero no es un conocimiento y no es una vacuna informada. De estas y de otras cosas hablaremos con el congresista Alejandro Muñante, que es uno de los que siempre ha sacado cara por este tema. Y vamos a tocar también un tema que a mí me toca mucho en el alma, que es el querer integrar a nuestros hijos en el colegio esta currícula para mí nefasta de educación sexual. Siempre he creído que a los hijos la primera responsabilidad de educarlos la tienen los padres y que esto tiene que ser así. Alejandro está ya con nosotros en línea, entonces quiero darle la bienvenida al congresista Alejandro Muñante y el primer tema que quiero tocar con él es las vacunas. Alejandro, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a Las Cosas Claras. Hola, Anet, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Qué gusto poder estar aquí y conversar sobre estos temas que realmente no se tocan en medios, ¿no? A veces a uno se le acusa de estar callado, pero es que en realidad los medios no te dan cabida para hablar de estos temas. Alejandro, si has escuchado un poco la intro, quiero hacer un picadito contigo de las cosas que han pasado. ¿Qué te parece que la empresa Repsol use su tecnología de punta? Recogedores de metal y 12 personas con una cuadrilla en una playa. Para un derrame de magnitudes bastante grandes. No, definitivamente aquí hay una responsabilidad enorme de esta empresa y de los que resultan responsables, porque ellos ahora acusan a la Marina de Guerra de no haber dado una alerta correcta, ¿no es cierto? Ellos subestimaron este comunicado y esto, según ellos, originó este derrame. De todas maneras, aquí ha habido incumplimiento de las medidas de seguridad y esto pues lo está pagando nuestro litoral y lo está pagando esos animalitos, ¿no? Que están muriendo con todo este petróleo. Lamentablemente espero que ahora las autoridades se pongan esto, digamos, en el hombro y puedan solucionar este problema que es realmente sumamente grave. He visto en la mañana que la congresista Patricia Chirinos se acercó incluso a la playa y dijo que ya había girado el día anterior, ayer, cartas a la fiscal de la Nación y a diversas autoridades para que tomen actos. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué pueden hacer ustedes desde el Congreso para que esto de verdad se cumpla? Porque ya ha habido derrames anteriores y ha quedado una multa que puede ser de más de 200 millones de soles. Ok, pero eso no nos devuelve el mar peruano. Sí, mira, aquí hay un tema de responsabilidad. Yo creo que definitivamente el daño que se ha hecho a nuestro medio ambiente es bastante fuerte. Creo que la empresa tiene que ser responsable, ¿no? Porque ya la Fiscalía ha abierto una investigación y asimismo la Comisión de Fiscalización y la Comisión de Pueblos Andinos también ha abierto una investigación al respecto. Entonces, creo que todas las autoridades fiscalizadoras en ese sentido están investigando estos hechos para poder hallar a los directos responsables y de otra manera pues puedan pagar, ¿no es cierto?, todo este terrible daño que han causado a nuestro ecosistema.
Alejandro, te he tocado este tema, pero en realidad te convoqué y conversaba contigo en la mañana sobre un tema que a mí me apasiona porque es la defensa también un poco de los derechos individuales que tenemos como personas, que están amparados en nuestra Constitución, nuestra libertad. Quiero que nos cuentes un poco cuál es tu opinión acerca de esta pandemia. Yo a veces le llamo pandemia, aunque no le guste a la gente, y de las restricciones que está habiendo como ciudadanos y de la información que hay acerca de esta vacuna y de cómo están actuando en este gobierno. Me voy a quedar callada y voy a dejar que te explayes porque sé que también es un tema que te preocupa mucho. Bueno, sí, mira, Anet, nosotros desde un primer momento siempre hemos cuestionado la manera como se ha tratado esta pandemia, ¿no es cierto? Desde que se comenzaron a restringir nuestros derechos, nuestras libertades, desde un inicio, ¿no? En supuesta salvaguarda de la salud pública, nos encerraron en nuestras casas y dijeron de que eso era lo mejor para nosotros, ¿no? Incluso mucha gente le llamó padre, ¿no? Al expresidente Vizcarra, porque supuestamente estaba velando por todos nosotros. Claro, mientras nos encerraban, ellos estaban haciendo sus negociados con estas empresas chinas, ¿no? Ahora, después nos dijeron, ¿no? De que había actividades esenciales y no esenciales a criterio del gobierno. Es decir, ellos nos decían qué cosas debíamos hacer y qué cosas no debíamos hacer. Comenzaron a abrir los establecimientos por fases, ¿no? Y allí recuerdo que tuvimos una lucha bastante interesante porque la iglesia cristiana no abría, ¿no es cierto? No había posibilidad alguna de que se emita alguna disposición cumpliendo todos los protocolos, pero no existía posibilidad de que este gobierno considere siquiera a las iglesias cristianas dentro de esas fases. Es más, ni siquiera estaba incluida en la cuarta fase, hecho que conllevó pues a que hagamos toda una campaña y que muchas personas religiosas, ¿no es cierto?, salieran incluso a manifestarse. Finalmente el gobierno retrocedió y permitió pues que se abran los templos con aforos reducidos, ¿no es cierto? Y bueno, y ahora estamos en este tema pues de las vacunas, ¿no? Si vemos claramente todo este escenario que ha pasado desde que se inició la pandemia, hemos visto un progresivo restricción de libertades de los ciudadanos. Es decir, el Estado ha ido midiéndonos, ¿no? A ver hasta dónde aguantamos, ¿no? Hasta dónde es permitido. Y seguimos aguantando, lo peor es eso. Efectivamente, el Estado ha comenzado de manera progresiva a conculcar derechos y libertades de las personas y mientras no exista resistencia, mientras todos se queden callados, evidentemente el Estado va a seguir avanzando en estas restricciones. Y hoy tenemos pues lo que estamos viendo, el famoso carnet de vacunación, que lo está vendiendo pues como una panacea, ¿no? Como que si esa fuese la solución para el problema de la pandemia, cuando ya hemos pasado 2 olas, ¿no es cierto?, sin vacunas y la población como que ha aprendido a convivir con el virus, ¿no es cierto? Hemos cumplido de otra manera las medidas sanitarias. Sin embargo, ahora no, ya eso ya no sirve, ahora la solución son las vacunas, ¿no? Y en medio de todo eso, pues se han emitido disposiciones inconstitucionales, medidas infralegales, que lo único que han hecho es subvertir nuestro orden jerárquico y nuestras libertades, porque se ha dispuesto a través de un decreto supremo, ¿no?, la violación o la restricción de derechos que no están contemplados dentro de un estado de emergencia, ¿no? Cuando uno además, Alejandro, permíteme que te interrumpa, yo hay algo que tengo súper claro, ¿sabes? La izquierda siempre va a ser enemiga de la fe. La izquierda siempre va a ir contra tu fe, contra tu iglesia y va a tratar de separarte de los tuyos, porque una de sus bases es destruir la familia, alejarte de los tuyos, que es lo que hicieron al encerrarnos en estas tontas cuarentenas, porque de verdad no sirvieron para nada, y es muy gracioso que te permitan ir a un centro comercial a gastar dinero para reactivar la economía, pero no te permitan congregarte para poder desarrollar tu fe, primero. Y segundo, que esto... Cuando no teníamos carnet de vacunación, como tú lo has dicho, el encerrarnos era nuestra salvación y ya vendrán las vacunas y ahora creen que un pedazo de cartón donde tú y yo podemos estar vacunados y tenerlo, pero podemos quizá estar contagiados y tener el carnet y ingresar a los lugares y seguir esparciendo el virus. Entonces es totalmente incoherente, inconsistente, se caen sus argumentos para poder tener que exigirnos esto para el ingresar. Y te digo, yo la verdad te lo digo, armo un lío cada que me piden el carnet de vacunación y no porque no lo tenga, yo lo tengo. Pero ¿sabes qué? No me gusta que atropellen mis derechos y un decreto de urgencia no está por encima de mi derecho constitucional, de mi libertad. Y eso es algo que tenemos que enseñarle a la gente.
Así es, mira, y justamente en razón a eso es que algunos países ya están reculando en estas medidas absurdas, ¿no? Como por ejemplo lo que ha dicho la Corte Suprema de los Estados Unidos, ¿no? Donde finalmente declaró ilegal esta restricción para los trabajadores en los Estados Unidos. También lo ha hecho el día de hoy el Reino Unido, ¿no? Donde supuestamente la pandemia ha azotado de manera mucho más grave que nosotros en cuanto a contagios, me refiero, porque ya sabemos que somos los campeones en cuanto a muertos por millón de habitantes, ¿no? Pero ellos pues han tenido un contagio masivo abrumador, ¿no es cierto? Y aún con todo eso han emitido el día de hoy, pues el señor Boris Johnson ha señalado que ya no será pues obligatorio ni siquiera, ya, no tanto ya el carnet universitario, ni siquiera las mascarillas, ¿no? Es decir, ya ellos entendieron de que esto es un problema endémico y que por tanto la población va a tener que acostumbrarse, pues, ¿no? A convivir con el virus. Y también finalmente un país tan cercano como Bolivia también ha reculado en estos atropellos y ahora pues ha dejado sin efecto el famoso pase sanitario o el carnet de vacunación. Evidentemente esto se están generando demasiados mitos, demasiadas falacias, ¿no? El día de hoy, por ejemplo, escuchaba a un especialista en la televisión decir que los trabajadores que no estén vacunados representan un peligro para sus compañeros de trabajo. Yo digo, pero ¿cómo puede ser eso posible? A ver, si un trabajador va con su prueba PCR negativo y guarda las medidas de bioseguridad, ¿qué peligro puede representar? O sea, ya estamos Además, te cayendo digo, ¿cuál es la seguridad de que alguien que tenga su carnetcito de vacunación, que ya lo puedes tener otras dos dosis y puedes entrar en un centro comercial, no te hayas contagiado ayer y estés transmitiendo el virus y tú seas simplemente asintomático y puedas estar contagiándolo más que una persona que no tiene las vacunas y que no lo tiene y está sana porque su cuerpo ha creado una inmunidad natural, o porque es fuerte, o porque está mejor nutrido, o porque simplemente no le ha tocado pasarlo? ¿Cuál es la ¿Sabe cuál es la diferencia? mejor muestra de lo que dices? La mejor muestra de lo que dices, Anet, y que se puede contrastar en la realidad es, por ejemplo, el país de Israel. ¿No es cierto? En Israel se ha aplicado la cuarta dosis de la vacuna, pero han visto pues que las tasas de contagio se han disparado. Pregunto yo, si las vacunas supuestamente reducen las tasas de contagio, ¿cómo es que Israel tiene estas cifras en su país, no? Y como es un país pequeño, con una población relativamente pequeña, allí podemos medir realmente el impacto de la pandemia, el impacto de las vacunas. Otra Evidentemente cosa, han tenido Alejandro, si la reducción de la... si los que están sin vacuna no están volando en aviones, ¿cómo llega el nuevo Omicron a la provincia? Claro, por supuesto. Yo tuve, ya, yo he tenido el caso particular, lo he vivido en carne propia en mi oficina, en el despacho donde están trabajando, ¿no? Donde estamos ahora. Un trabajador vacunado contagió a una de nuestras trabajadoras que no estaba vacunada, ¿no? Bueno, él se la libró, estuvo bien, pero mi trabajadora sí tuvo complicaciones en su salud. Pero bueno, finalmente, gracias a Dios, están ambos libres en este momento, están muy bien de salud. Pero tuve esa experiencia, es decir, lo que yo ya decía antes en medios, finalmente lo corroboré en carne propia en mi propio despacho. Entonces, evidentemente las personas vacunadas contagian. Y justamente es lo que ayer comentaba en un medio bastante conocido, que las vacunas, ¿no es cierto? Perdón, que el carnet de vacunación más bien lo que hace es que la gente se confíe demasiado y piense que es su salvación, ¿no es cierto? Cuando son muchas veces ellos mismos los responsables de las altas tasas de contagio, no son los no vacunados como ese estigma que se quiere vender, no son las personas que no guardan las medidas de seguridad y que creen pues que son inmunes, así pues de manera natural porque ya tienen el bendito carneo, porque tienen las 2 o 3 dosis. Se ha demostrado que personas incluso con 3 dosis han ido a parar a UCI, ¿no? Aquí creo que Yo todos aquí quiero debemos de hacer un cuidar. pare porque quiero que reflexionemos juntos y que lo veamos de otra manera. Siempre hay que intentar mirar las cosas desde la otra perspectiva. Una amiga mía me dijo, ¿no te das cuenta que lo único que están haciendo es generar odio? Y este gobierno nos hemos dado cuenta que es experto en ese tipo de cosas. Generar odio entre vacunados y no vacunados. Primero empezaron con el discurso de resentimiento de los pobrecitos, los provincianos, los que nunca han venido a hacer política, que yo vengo a hacer política y soy nuevo. Y ahora estamos con el discurso de los vacunados y los no vacunados. ¿Qué hace? Generar incertidumbre, generar peleas. Si ves las redes sociales y ves el Twitter, como estamos siempre activos en redes y también te leo por ahí,
Vemos la pelea y los chats y los space de vacunas contra antivacunas. Ahora todos somos antivacunas, no señores, no se trata de ser antivacunas, es prológica. Veamos las cosas como son, no nos dejemos cegar por esta banda, porque son una banda organizada de medios de comunicación que lo único que hacen repetirte es todo el día: vacúnate, 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 vacuna a tu hijo, dale la tercera dosis. Luego, ¿qué va a venir? ¿La cuarta dosis? Queremos también escuchar qué piensas de la vacunación a los niños, porque ahora se viene algo que debería ser solo decisión del padre y ahora va a venir como una imposición de a pocos a vacunar a los niños. Allí tenemos que librar una ardua batalla, Anet, porque definitivamente hasta este momento nos dicen, ¿no?, las autoridades de salud, cuando ha venido a exponer frente a la Comisión de Salud, del cual yo soy parte, que no han pensado, ¿no?, no han dispuesto aún, ¿no?, aún la vacunación obligatoria a los niños, pero que sí recomiendan que los padres pues decidan vacunar a sus hijos. Saben y son conscientes de que está de por medio de la patria potestad, ¿no? Los hijos no son del Estado, los hijos son de los padres, ¿no es cierto? Entonces ahí van a tener que hacer una ardua batalla, al menos para convencer y para derribar este derecho fundamental. Sin embargo, ya estamos viendo que ya el lobby se ha puesto activo, ¿no? Ya estamos viendo los comerciales, estamos viendo las declaraciones, las entrevistas. Trales de troles. ¿No? Claro, están generando miedo, ¿no? Justamente el doctor Omar Neira, que es uno de los autores a quien yo respeto mucho por sus opiniones bastante centradas, evidenció la mentira que desde la propia página del MINSA se había propalado, donde había dicho de que en la tercera ola ya llevaba 31 niños fallecidos. Sin embargo, por información oficial del MINSA, en otra parte habían dicho que solamente habían sido 2 los niños fallecidos. Esto lo evidenció él, y ¿qué sucede? Que el MINSA borró el tuit. Entonces, están generando miedo, están generando pánico. Esto tiene definitivamente un trasfondo económico, un trasfondo político, un trasfondo ideológico que ningún padre debe permitir. Si un padre está de acuerdo con vacunar a su niño, tiene que hacerlo en su completa libertad, pero no puede ni que se les ocurra imponer este absurdo, porque si lo hacen, entonces todos los peruanos y todos los padres de familia tenemos la obligación y el deber de salir a defender el derecho de nuestros hijos. A ver, yo te cuento algo que es por experiencia. Yo acabo de llegar y lamentablemente he tenido la experiencia de que en España ya ha pasado que jueces le han quitado la patria potestad a sus hijos para vacunarlos, o padres separados que uno tenía la custodia y el otro no, por oponerse a que el padre lo vacunara. Una madre secuestró a sus hijos y se los llevó. Y esta madre ha terminado detenida por defender a sus hijos de la vacuna. Sea valedera o no su opinión, pero creo que ahí tenemos una delgada línea donde el gobierno no puede meter las narices, donde el gobierno tiene que aprender que los padres son los que deciden de la libertad, de la salud y del bienestar de sus hijos. Y luego de los comerciales, que nos vamos a tomar 5 minutos, Alejandro, te pido que me esperes, quiero hablar contigo de otra de nuestras libertades, la libertad de educar a nuestros hijos, según también nuestra moral, nuestra conciencia. Vamos a hablar de esta currícula que quieren meter sobre sexualidad y cómo quieren educar a nuestros hijos por nosotros. Volvemos en un momentito con Alejandro Muñante aquí en Las Cosas Claras. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en este su primer programa de Las Cosas Claras por Onda Digital. Nos acompaña el congresista Alejandro Muñante y estábamos conversando sobre la libertad. Esa libertad que hemos tenido siempre amparada por nuestra Constitución y que ahora un gobierno que es de izquierda y que obviamente quiere poner las garras sobre todos los aspectos de nuestra vida nos está viniendo recordando, no solamente con las vacunas, que ya es un tema del que hemos estado hablando, sino ahora con la educación de nuestros hijos. Alejandro, cuéntanos hasta qué punto va a avanzar esta ideología, porque ya es que de verdad te asusta. Sí, mira, esto tiene que ver mucho con la patria potestad, definitivamente, así como tiene que ver el tema de la vacunación a los niños, ¿no? Y para cerrar el punto anterior, la Defensoría del Pueblo también había hecho un comunicado diciendo, aseverando falazmente, ¿no?, que si los padres no están presentes, si el niño no puede ser llevado por sus padres a vacunarse,
podría hacerlo cualquier persona adulta que esté bajo su cuidado. Es decir, están rompiendo los derechos fundamentales de los padres de familia, están desconociendo completamente las leyes en cuanto a la tutela de menores. Y eso es grave. Y hemos, como bancada de Renovación Popular, hemos pedido explicaciones a la Defensoría del Pueblo por en qué se basa este comunicado, y hasta el día de hoy estamos esperando respuestas. Pero bueno, vamos a decírtelo, o sea, sencillo, Alejandro. ¿Qué acciones se pueden tomar contra este tipo de comunicados que no solamente son falaces, sino que se zurran en tus derechos, pues? Y lamentablemente este gobierno ya está acostumbrado a una tras otra, tras otra, tras otra. ¿Qué hacemos para pararlos? Bueno, aquí lo que corresponde, como se está desconociendo completamente la legislación, y la Defensoría del Pueblo tiene la obligación funcional constitucional de defender los derechos de los ciudadanos, cualquier persona está legitimada en estos momentos para presentar una denuncia constitucional ante el Congreso. Yo soy miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, no puedo, no estoy impedido de denunciar constitucionalmente a los funcionarios, pero cualquier persona puede hacerlo. Cualquier padre de familia que nos esté escuchando puede hacerlo. Por eso que público este comunicado, para que no pase por agua tibia y la población se entere de estas ridiculeces que se están haciendo de estos organismos que supuestamente están para defender el derecho de los ciudadanos. Hablando de ridiculeces, vamos a empezar por un tema que creo que a los dos nos indigna. Este manual de educación sexual que han tratado de imponer y que lo están haciendo, porque hasta que no se pare esto ya están recibiendo clases algunos maestros de escuela primaria. Yo me lo he leído y conversaba el otro día con Juliana Calambroyo y decía, ¿hasta qué punto van a querer meterse en tu casa, en tu vida y en la cabeza de los niños? Este adoctrinamiento marxista, leninista, pensamiento mariateguista y por no decir otra palabra de alguien que ya ha muerto, lo han venido impartiendo en nuestras universidades. Yo siempre he dicho que ojalá la Universidad Católica fuera católica de verdad, pero lo vienen impartiendo hace muchísimo tiempo y metiendo esta ideología de izquierda. Y ahora quieren hacer lo mismo con nuestras escuelas, con nuestros niños. Sí. ¿De qué se trata esto? Cuéntale a la gente que quizá no se ha dado cuenta de lo que está pasando en sus narices o lo que pueden pasar con sus hijos. ¿De qué se trata este manual? ¿De qué se trata esta ideología que están impartiendo? ¿Y cómo la detenemos? Yo creo que esto viene impulsado por ese progresismo que es transversal a la izquierda comunista o progresista, o como también a esa derecha mercantilista, ¿no es cierto? Que a veces la caviarada se infiltra, exactamente, y finalmente terminan siendo tontos útiles del progresismo, ¿no? Esto de lo que comentas te estás refiriendo exactamente a la guía de educación sexual integral para profesores, ¿no? Que ha sido aprobado para este año y que sería precisamente impulsado por estos maestros a todos nuestros niños, desde la escuela inicial hasta la secundaria. Ahora, el problema de esta forma de enseñar educación sexual a nuestros niños ha adoptado ideología de género, ha adoptado estas nuevas tendencias, ¿no es cierto?, de concebir la sexualidad humana, y prácticamente lo está haciendo a la espalda de los padres de familia, ¿no? En ninguna parte de esta guía, al menos la que hoy han aprobado, no se menciona para nada al padre de familia. Y esto no es algo nuevo, esto ya viene de varios años atrás. Yo fui parte de la comisión investigadora de los textos escolares y nosotros pudimos corroborar que en los textos, ¿no?, de personal social no se plantea en lo absoluto la posibilidad de que el niño, frente a una duda sobre su educación sexual, pueda ir al padre de familia. Lo que dicen los textos es que si ellos tienen dudas, que vayan con el maestro, con el tutor o con la ONG. Así textualmente lo dicen los libros. Entonces, ahora, eso se está evidenciando actualmente. Esto es parte, pues, del enfoque de género que está ahí metida en la currícula escolar y que todavía no ha sido proscrito, ¿no? Es una lucha constante en la cual tenemos nosotros que seguir perennes, ¿no? Esto es una educación que se basa en una cosmovisión particular de la sexualidad, donde entienden de que el sexo puede ser distinto al género, ¿no? Que los niños pueden optar por lo más de 100 géneros que existen, ¿no? Y no necesariamente tienen que seguir su sexo biológico, ¿no? Y esta forma esto en el fondo llega a ser una distorsión de la realidad. O sea, ¿cómo vas a enseñarle a un chico biología y explicarle los cromosomas X, 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 Y y después decirle que no, que una cosa es el curso de biología, pero luego que su identidad puede ser cualquier otra cosa, todas las letras que se les haya ocurrido ya ponerle?
Entonces, esto es algo Claro, que no esto es tiene una ni pies ni distorsión. cabeza, que sé que viene de una agenda globalista, de la Agenda 2030, que intentan meternos por todo lado, pero lo que a mí más me asusta es que le abre la puerta a otro tipo de enajenaciones. Yo no puedo creer que en esta guía diga que si un niño quiere, si una niña, por ejemplo, viene su primera menstruación y quiere explorar alguna parte o tiene alguna duda, no puede acudir a su madre y a su padre, pero puede acudir a una tutoría Ujú. de un maestro que con el acompañamiento del maestro puede irse a un baño a explorar su cuerpo. Esto es Terrible, peligrosísimo. Le por abres supuesto. el campo de acción a tanto degenerado que puede haber ahí, que no sabes en qué cabeza pueda caer tu niño y que pueda terminar siendo el guía de tu hijo y tú no necesitas enterarte, porque ni siquiera tienen la obligación de informar al padre, ni siquiera tienen la Claro. obligación de avisar en la casa a la madre. Sí, así es. Han proscrito completamente la participación del padre de familia en esta educación tan importante para nuestros niños, ¿no? Sobre educación sexual, el principal rector de esa formación es el padre de familia, porque son ellos los que imparten esta educación tan importante. No puede ser reemplazado o proscrito por el Estado, ¿no? Recordemos también los libros con link pornográficos, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que salió a la luz estos links? No, esto todavía sigue vigente, no hay responsables hasta el día de hoy, ¿ya? Y cuando esto se evidenció, incluso la ministra Flor Pablo, que hoy en día es congresista, ¿no es cierto?, y que supuestamente está interesada por defender la calidad educativa, pidió perdón por estos links, y sin embargo las ONGs no tardaron en manifestarse y en comparsa a defender estos links diciendo que esto era parte de la enseñanza con enfoque de género. Entonces, aquí nos están demostrando que el enfoque de género en la educación avala la distorsión de la educación sexual y moral de nuestros niños. Por eso es que los padres de familia tienen que tener una participación activa, y aquí llamo a la exhortación a los padres. Si los padres nos desentendemos de la formación, de la educación de nuestros hijos, van a venir estas ONGs, van a venir estos degenerados, como tú bien dices, ¿no?, a querer enseñar estas cosas a nuestros niños. Mira, finalmente, gracias a Dios, ya se ha aprobado en la Comisión de Educación, ¿no?, un proyecto de ley de autoría del congresista Esdras Medina, justamente el presidente de la Comisión de Educación y miembro de nuestra bancada, donde se va a permitir la participación de los padres de familia en la elaboración de los contenidos educativos, ¿no? Y si eso no fuese suficiente, mi despacho también está elaborando un proyecto de ley al que hemos apodado desde campaña el PIN parental, ¿no?, que va a permitir a los padres de familia tener esta herramienta legal para poder vetar los contenidos que ellos consideren nocivos para sus hijos, y el colegio, la escuela, va a tener la obligación de acatar, no va a ser como una especie de exoneración para ese tema en específico, ¿no? Entonces los padres vamos a tener que ahí tener una Pero ¿cómo va a participación bastante. funcionar el PIN parental? Porque, a ver, puede haber algún padre que diga, yo sí quiero que eduquen a mi hijo así. Bueno, sí, Vamos a pues ponernos en los dos lados. claro, lo que pasa es que el proyecto del congresista Esdras, que ya ha sido aprobado en la Comisión de Educación, busca como hacer un control anterior, ¿no?, a los contenidos. Pero aún con todo eso y pasa algo nocivo, ¿no es cierto?, porque no solo los padres van a decidir en esta fiscalización, ¿no?, previa, van a estar también ahí los especialistas, ¿no es cierto?, en educación. Entonces, de lo que quede, los padres de familia vamos a poder vetar, ¿no? Porque claro, hay que también ser conscientes de que estamos en un gobierno comunista, un gobierno que es progresista, y de una otra manera va a tener que cumplir sus compromisos internacionales, ¿no es En un cierto? gobierno Pero ONGero, como le digo yo. efectivamente, entonces mientras esa realidad persiste en nuestro país, al menos los padres de familia que somos responsables con la formación y educación de nuestros hijos, podemos tener una herramienta para poder vetar y a su vez también ser difusores de esta medida para que otros padres también hagan lo mismo. Y es que esta ley está basada justamente en el derecho fundamental de los padres de familia a dirigir el proceso educativo de sus hijos. Siempre se nos ha acusado, incluso cuando se ha hecho las marchas de Con mis hijos no te metas, de que estos movimientos ultra religiosos o fanáticos religiosos, ¿no es cierto?, quieren imponer al resto su forma de vida, y eso es una falacia, eso es Jamás. falso. Lo que hemos hecho nosotros hasta el día de hoy es simplemente reclamar el debido respeto
que debemos tener los padres sobre la educación de nuestros hijos, que el Estado no puede entrometerse en la vida privada o en el seno de una familia, ¿no es cierto? Hay Pero Alejandro, delimitaciones que el ¿te Estado das no puede cuenta que esa dictar. es la táctica de siempre? Que siempre intentan ridiculizar y diciéndonos cucufatos, religiosos, cuando esto es un tema más allá de la religión, es un tema de moral y de educación y de, vamos a repetirlo, biología básica. Negar Ujú. la realidad de que naces hombre o mujer es que no tiene ni pies ni cabeza. Siempre van a querer acusarnos y decir que simplemente somos los cucufatos del asunto, porque es una forma de bajarle las pilas a la gente, de ridiculizarla, y les ha funcionado muy bien durante muchos años. Vemos cómo tenemos tomados los ministerios. El Ministerio de la Mujer está totalmente tomado. El Ministerio de Cultura está totalmente tomado. Nuestra Mirti Vázquez es una onejera y no actúa como premier, actúa como onejera. Ya lo vemos resolviendo Lo mismo del conflictos ministro, pensando que todavía ¿no? sigue trabajando para una ONG. Sí, sí, bueno, tenemos una falta de identidad bastante severa en el gobierno, ¿no? Tenemos gente y si tenemos un presidente que todavía se cree sindicalista, imagínate los ministros, ¿no? El ministro de Justicia nada más, o sea, hay que darle solo una ojeada a sus comentarios, ¿no es cierto? O escucharlo a él hablar en alguna entrevista y uno se va a dar cuenta realmente que el hombre pues ha perdido la brújula completamente, ¿no? No se asume ministro, no es consciente de que sobre él descansa la seguridad jurídica de este país, sino que está alentando más bien a un referéndum directo sin la participación del Congreso, alentando a que corran ríos de sangre si es que no se cumple lo que él dice. Entonces, evidentemente, vamos a tener este problema gravísimo en el Estado. Pero bueno, los padres de familia vamos a tener que seguir defendiendo. Estamos en pie de lucha hace varios años, Daniel, así que vamos a seguir haciéndolo porque es nuestro derecho, ¿no? Nosotros tenemos que hacer valer lo que está ya en la Constitución, no es algo que nosotros nos estemos inventando, lo que estamos comentando aquí no es un capricho nuestro, ¿no? Eso es el derecho de los padres a dirigir y participar en el proceso educativo de sus hijos, está en la Constitución, en el artículo 3, está en la Ley General de Educación y está además en los tratados internacionales de derechos humanos, ¿no? Eso que tanto les gusta apelar a estas ONGs, ¿no es cierto? Está allí en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana. Entonces, hay herramientas legales, ¿no? Que lamentablemente el gobierno desde ya hace 5 años con PPK se ha venido zurrando en estos mecanismos internacionales, pero es propicio de que siempre nosotros levantemos nuestra voz y sepamos decirle a la gente que lo que estamos haciendo es defender un derecho constitucional. Alejandro, y para ser claros, como queremos ser siempre en este programa, ¿quién es el enemigo en el Congreso? ¿Quiénes Bueno, están en el otro lado de la batalla? es el mismo, ¿no? El progresismo y el comunismo. No, 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 O sea, no. yo, Vamos a ser claros, Alejandro, sin saltearnos el tema. Hay que ponerle nombre a la gente. ¿Quién es el enemigo del Congreso? ¿Quién está defendiendo esta abominación? bueno, el Partido Morado, que siempre se sabe, ahí tienen sus tres congresistas, ¿no ¿Susel? es cierto? Con nombre y Claro, apellido. Pablo y el señor Málaga, ¿no? Ujú. Y también del lado de Perú Libre, no todos, pero gran parte sí, el propio Bermejo, ¿no? Que supuestamente se dice comunista ortodoxo, ¿no es cierto? Pero ha firmado la ley del aborto, por ejemplo, ¿no? Bueno, la ley del aborto es un tema que tiene para rato porque ambos somos pro vida y creo que tenemos clarísimo que nuestro primer derecho es la defensa de la vida desde su concepción hasta su muerte natural. Pero ahora yo lo que quiero es ponerle las caras. Este programa le hemos puesto las cosas claras porque queremos llevarle una versión que la gente sepa quién es el que está zurrándose en sus derechos, que la gente sepa quién es el que está atacando su dignidad, que la gente le ponga cara a aquellos que vienen cobrando sus lobbies dentro del gobierno y fuera del gobierno. Porque ahora nos hemos vuelto una caviarada co-gobernante y por supuesto el inquilino de Palacio, el ciudadano proclamado, como le decimos, está dejando que todo pase por encima cuando yo me acuerdo perfectamente que la primera dama decía que era cristiana, que era devota y que con ella algunas cosas no pasaban. ¿Dónde ha quedado todas las ofertas de campaña que hizo Castillo? Y me refiero a las que por lo menos eran consecuentes, por lo menos con la primera dama. Sí, claro, se vendió, yo recuerdo, yo como cristiano, ¿no? Dentro de los grupos que uno frecuenta, se vendía al presidente Castillo y a Perú Libre como un partido pro vida, pro familia, ¿no? Porque supuestamente se oponían al homosexualismo, se oponían a la ideología de género, qué sé yo. Pero yo, evidentemente, conocedor de estos temas, pues nunca me la creí. Lo que yo hacía era advertir más bien sobre estas mentiras.
¿cierto? Sin embargo, muchos nos dijeron que éramos extremistas, que estábamos exagerando, y ya Voy ven a la aclarar una consecuencia, de tus ¿no? frases porque luego seguramente la usarán en nuestra contra. El decir que uno está contra la homosexualidad no significa que yo quiera quitarle el derecho a otra persona de vivir su vida como la quiera vivir, de quitarle su libertad y de quitarle que exprese el amor a quien quiera expresarlo. Es dueño de su vida, dueño de sus afectos y dueño de su conciencia y su libertad. No significa eso, señores. Significa que así como nosotros creemos en algo y respetamos lo que decidan hacer, también respeten del otro lado de la tortilla y no nos lo quieran imponer. Porque a veces este tipo de frases que usamos, que nosotros las entendemos perfectamente, las usan para darle la vuelta y en eso son muy hábiles. Bueno, y yo siempre he ido en consonancia con lo que manifiestas, Anet, porque lo que hemos dejado en claro desde un inicio es que nosotros no estamos en contra de las personas, no estamos en contra de los homosexuales. Consideramos que el derecho a la libertad precisamente también tiene que ver con que uno haga con su vida lo que mejor le parezca mientras no haga daño a terceros, ¿cierto? Entonces, lo que hemos defendido siempre nosotros es que se respete la educación de los niños y no nos impongan a nosotros o a los niños un valor que ellos consideren que es correcto. Y frente a la pregunta que se nos hace, ¿no? ¿Y cómo ustedes, y qué ustedes plantean para acabar con la discriminación a los niños, pues, que tienen otra orientación sexual? Lo que nosotros decimos siempre es que se debe reforzar una educación donde se priorice el respeto a la dignidad humana, ¿no? Cuando el niño entiende que todos los seres humanos somos valiosos por el simple hecho de ser seres humanos y no por tener una determinada orientación, entonces el niño va a respetar a quien sea, no va a respetar a la niña, va a respetar al niño que tenga otra orientación, va a respetar al niño que tenga otra religión. Entonces, cuando se refuerza el conocimiento sobre el respeto irrestricto de la dignidad humana, eso no se logra enseñando ideología de género, pues, que lo que hace es confundirlos más. Lo que se tiene que y esto le tiene que estar doliendo también a nuestras queridísimas feministas que les gusta la victimización y venir con el discurso de que las mujeres y los hombres y las mujeres tenemos que tener sobre derechos o derechos inventados, como digo yo, porque creen que no somos iguales. Todos somos iguales ante la ley. Así de simple. Y todos debemos tener la misma dignidad, los mismos derechos y las mismas obligaciones. No es que se les esté quitando derecho, no, sino que ellos quieren derechos inventados o simplemente cosas que no van con la ley. Para mí, el día que entendamos que todos somos dignos iguales, y en igualdad de amor y en igualdad de condiciones y en igualdad de derechos y de obligaciones, ese día es que vamos a cambiar y vamos a evolucionar como sociedad. No el día que aprendamos a hablar todos como con la E, que de verdad me parece bastante tontería. De acuerdo contigo, ¿no? De acuerdo contigo, eso no evidencia de discriminación. Ha sido un gusto hablar contigo, ha sido un gusto que estés en este programa a pesar de las dificultades técnicas. Ya lo editaremos y veremos cómo saldrá. Gracias por esta lucha ideológica que estás haciendo, gracias por estar levantando la voz de muchísimos padres y de muchísimas personas solteras como yo, pero que estoy totalmente convencida que no quiero esto para mi sociedad, que no quiero esto para el futuro de mis niños, y esperamos muchas cosas de ti, así que tienes una gran carga sobre los hombros porque tienes una responsabilidad con mucha gente que votó por ti y mucha otra que, como yo, no voté por ti, pero veo en ti una gran esperanza para este Perú. Muchas gracias, Alejandro, y te dejo para que te despidas. No, gracias, Ané. De verdad que me llena bastante orgullo verte en este nuevo espacio. Sabemos que eres una voz disidente, pero que allí va a dar la batalla donde está. Felicitaciones por esta ventana. Así que nosotros desde nuestro lado vamos a seguir dando batalla porque para eso estamos en el Congreso. No ha sido un favor, es una obligación que tenemos los congresistas de representar muy bien a nuestros electores y aquellos pues que también esperan de este Congreso la defensa de sus libertades, la defensa de la democracia, la defensa de nuestra patria, ¿no? Seguiremos en ese camino. Muchas gracias y bueno, que Dios bendiga a todos nuestros compatriotas. Una última, Alejandro, para cerrar el programa. Si tuvieras que decirle y pedirle una sola cosa a Castillo, ¿qué sería? Difícil pregunta. Una sola cosa. Bueno, que abandone la absurda idea de la Asamblea Constitucional. Yo creo que por ahí podría empezar el camino hacia el entendimiento y la concertación. Mientras él siga ideologizado en ese tema, las cosas van a seguir estando. O sea, tú le ves a Castillo esperanzas y dejas idea. Sí, efectivamente. Yo creo que sí. Pensé por un segundo que me ibas a decir cierre la puerta al salir. Bueno, hay que tener mucha fe. Somos hombres de fe, Anel. Pensé realmente que me ibas a decir, señor, cierre la puerta al salir.
Bueno, Gracias, Alejandro. Un gusto conversar contigo. claro, si las cosas no cambian, si las cosas no se enmiendan, ya sabemos cuál es la salida, ¿no? Dilo. Bueno, hay que convencer a nuestros colegas de que si las cosas se ponen mal y la corrupción sigue evidenciándose, la vacancia. ¿No hay otra? Muy bien. Cierre la puerta al salir, señor Castillo. Cierre la puerta. Gracias, Alejandro. Un gusto. Bueno, pues ese ha sido Alejandro Muñante, que nos ha estado acompañando en este primer programa de Las Cosas Claras. Quiero agradecerles también la paciencia que nos han tenido hoy por las dificultades que hemos tenido y poco a poco vamos a ir avanzando. Esta es una ventana, como dice Alejandro, no solo soy una voz que sea disidente, sino que vamos a abrir también estos micros para todas las voces aquellas que quieran levantarse contra la injusticia, que quieran levantarse contra lo que está pasando en nuestro Perú, la corrupción y sobre todo contra todas estas personas que han venido a gobernarnos y no están cumpliendo nuestra Constitución, que están cumpliendo meramente sus caprichos. Muchísimas gracias, soy Aneta Costa y nos vemos el próximo viernes, pero ya saben, conmigo las cosas claras.